Para usted, ¿qué es la salvación? Oiga lo que nos dice al respecto el doctor Adrián Rogers. Salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Esa es la idea que la mayoría de las personas tiene. Por eso preguntan, ¿no quiere ser salvo para irse al cielo? Ahora, por supuesto que quiero ir al cielo, pero eso no es la salvación. Eso es solo un subproducto de la salvación. Así que repito, la salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Salvación es que Dios salga del cielo y entre en el hombre. Ser salvo es tener a Dios en su corazón, ayudándole a entender que usted es ahora templo del Espíritu Santo. Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Sabe que la mayoría de las personas religiosas quieren ir al cielo, pero no necesariamente cumpliendo con los requisitos de Dios, sino por su propio esfuerzo. Esta es la segunda parte del mensaje Mi Corazón, el Hogar de Dios. Ahora les presentamos a el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. La tercera casa que Dios habitó es lo que llamo la casa perfecta de Dios. ¿Cuál fue esa casa perfecta? El mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, versos del 19 al 21, note lo que Jesús dijo acerca de él mismo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús supo que su cuerpo era el templo de Dios, y era un templo perfecto. Primero, una casa designada. Jesús dijo, has preparado un cuerpo para mí. Una casa diseñada. Él fue el segundo Adán, cuerpo, alma y espíritu. Fue totalmente perfecto. Una casa designada. Él pudo señalar a quien quiere y decir, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Por eso nació de una virgen para ser perfecto. Él no es el hijo de Adán. En Adán todos mueren. Él vino como lo hizo, nació de una virgen, para ser lo que fue, sin pecado. Él fue lo que fue, sin pecado, para hacer lo que hizo, morir por nuestros pecados. Solo un sacrificio perfecto sería aceptable delante de Dios, y sin embargo, esa casa designada fue una casa deshonrada. Y usted pregunta, ¿cómo pudo ser eso posible? Si esa casa era Jesús, ¿fue ese templo deshonrado? Absolutamente. Veamos Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, esto es, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y en 1 de Pedro 2:24 leemos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La Biblia también dice que al que no conoció pecado, o sea, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios tomó mi pecado, su pecado, nuestro pecado, toda la podredumbre, suciedad y maldad de este mundo, y lo puso sobre el Señor Jesucristo. Él nunca pecó, pero todos nuestros pecados fueron puestos sobre él. Una casa designada, una casa deshonrada, una casa desolada. Veamos Mateo 27:46. Jesús está clavado en ese invento infernal llamado cruz, y agonizante y sangrante, y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, le diré por qué lo hizo. Dios no puede vivir en una casa sucia. Cuando Jesús estuvo dispuesto a ser nuestro sustituto y cargar con nuestros pecados, todos nuestros pecados, entonces esa casa perfecta fue deshonrada. Y Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo porque Dios, que es de ojos puros,
no puede contemplar la iniquidad. Y ahí está Jesús, clavado en la cruz, llevando los pecados de todo el mundo. Por eso su desgarradora pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si Jesús murió en su lugar, usted debe amarle por lo que él hizo por usted. Antes de morir, David dijo: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Jesús cruzó ese valle completamente solo. Ni siquiera pudo pedir que su Padre le acompañara. Una casa designada, una casa deshonrada, una casa desolada, una casa destruida. Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús sabía que iba a ser destruido. ¿Y quién iba a destruirlo? Dios el Padre. Y alguien me dirá de inmediato: un momento, pastor, pensé que nosotros crucificamos a Jesús. Bueno, sí, en el sentido que Él murió por nuestros pecados. Pero en Isaías 53:10 leemos: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando Jesús tomó mi pecado y fue mi sustituto en la cruz, Dios tenía que tratarle a Él como me hubiera tratado a mí. Una casa designada, una casa deshonrada, una casa desolada, una casa destruida. La Biblia dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Permítame hacerle una pregunta. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo cuando llevó nuestros pecados en la cruz, ¿qué le hace pensar que Dios va a perdonarle a usted si rechaza a quien llevó sus pecados, o sea, a Jesús? La casa primaria de Dios fue Adán. La casa perfecta de Dios fue el Señor Jesús. ¿Sabía que Dios dejó de cambiarse de casa? Veamos 1 Corintios 6:19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quiere saber en dónde vive Dios ahora? Si usted es un creyente, Dios vive en usted. Dios vive en mí. Y ya no se cambiará de casa. Y tal vez usted me pregunte: pastor, ¿está seguro de eso? Total, absoluta y completamente seguro. Anote el margen, 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora retrocedamos hasta el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Notó la última parte de esa promesa? Para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y en Efesios 3:17 leemos: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios ya no se cambia de casa. Muchas veces cuando vamos a la iglesia, por lo general decimos: vamos a la casa de Dios. Pero eso no es exactamente así, porque la verdad es que estamos llevando la casa de Dios, esto es, nosotros mismos, al templo. Bien, antes de finalizar, saquemos algunas conclusiones o lecciones de todo esto. Primero, la lección concerniente a la salvación. ¿Qué es la salvación? Salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Esa es la idea que la mayoría de las personas tiene. Por eso preguntan: ¿no quieres ser salvo para irse al cielo? Ahora, por supuesto que quiero ir al cielo, pero eso no es la salvación. Eso es solo un subproducto de la salvación.
Así que repito, salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Salvación es que Dios salga del cielo y entre en el hombre. Ser salvo es tener a Dios en su corazón, ayudándole a entender que usted es ahora el templo del Espíritu Santo. Segundo, la lección concerniente a la seguridad. Dios ha dejado de cambiarse de casa. Dios habita en nuestro corazón por fe y Él nunca, nunca, nunca nos dejará ni nos abandonará. Él vino para permanecer con nosotros y en nosotros. Ahora estoy seguro que alguien me preguntará, pero pastor, usted dijo que Dios no vivirá en una casa sucia y yo francamente en ese aspecto lejos estoy de ser perfecto o limpio. Amigo, su inquietud es honesta y válida. Permítame decirle lo que sucede. Debido al sacrificio en el Calvario, ningún pecado le será imputado a usted. Busque Romanos 4, los versos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si Dios tuviera que poner a un medio pecado en su hoja de vida, él tendría que cambiarse de casa. Pero no le inculpa a usted de pecado porque ya le perdonó. Entonces, ¿qué sucede si usted vuelve a pecar? Que Dios tendrá que disciplinarle, tendrá que castigarle. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Algunas personas no creen en la eterna seguridad del creyente. Piensan que usted puede salvarse y perderse, salvarse y perderse. Y si usted cree semejante cosa, se volverá en un neurótico espiritual. Algunos dicen, oh, yo creo en la seguridad y creeré absolutamente en ella cuando llegue al cielo. Otros piensan, cuando súbitamente dé el gran salto hacia el cielo, cerraré las puertas celestiales detrás de mí y diré, vaya, ahora estoy a salvo. Bien, pero espere un minuto. ¿Qué le hace pensar que estará seguro allá arriba si es que no está seguro aquí abajo? Recuerde que ángeles cayeron del cielo. Escúcheme muy atentamente. Seguridad no es un lugar. Seguridad es una persona. Y su nombre es Jesucristo. Tercero, la lección concerniente a la santificación. Ya he dicho que Adán murió inmediatamente en su espíritu, murió progresivamente en su alma y murió definitivamente en su cuerpo. Ahora, cuando usted se salva, Dios pone todo esto al revés porque cuando se salva usted es justificado inmediatamente en su espíritu. La Biblia habla del espíritu del hombre justo, hecho perfecto. Usted es justificado inmediatamente. El momento en que usted le dice sí a Jesucristo, ese mismo instante es justificado en su espíritu y cada pecado, cada mancha, cada arruga es enterrado en la tumba del olvido de Dios. Y no solo que es justificado inmediatamente en su espíritu, sino que es santificado progresivamente en su alma. Adán murió progresivamente en su alma, pero usted es santificado progresivamente en su alma. Dios trabaja en usted diariamente para que sea más y más a la semejanza del Señor Jesucristo, porque nosotros no estamos totalmente santificados todavía. Filipenses 1:6 dice, al que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Justificados inmediatamente en el Espíritu, santificados progresivamente en el alma y por último, un día seremos glorificados. La Biblia enseña que uno de estos días Él va a cambiar mi cuerpo vil a la semejanza de su cuerpo glorioso. Por eso el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo voy a hacer? No lo sé. Pero sí sé una cosa. Seré a la semejanza de Jesucristo. Y eso es más que suficiente para mí, y espero que sea más que suficiente también para usted. Un niño o niña de 3 años
puede hacer preguntas acerca del cielo que nadie puede responder. Porque hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Cosas sobre las cuales podemos ser muy dogmáticos y cosas sobre las cuales no debemos ser dogmáticos. Primera de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos hechos a la semejanza del Señor Jesucristo. Adán murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma y definitivamente en su cuerpo. Yo soy justificado inmediatamente en mi espíritu, santificado progresivamente en mi alma y glorificado definitivamente en mi cuerpo. ¡Qué extraordinario será el día cuando las sombras de esta vida se mezclen con los rayos de la eternidad y Jesús retorne y nosotros seamos levantados para encontrarnos con Él en el aire! ¡Ah, cómo le adoraremos! Él habita en nosotros. Está en nosotros para quedarse. Jamás nos abandonará, ni nos dejará. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de ustedes usan un lenguaje soez que no lo usan cuando están en la iglesia? Recuerde que cada día es un día santo y cada lugar es un lugar sagrado. Usted no haría nada para deshonrar o ensuciar la iglesia a la que asiste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deshonrar o ensuciar su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios? Si usted es un creyente, Dios vive en usted. Él ha hecho morada en su corazón y su vida, y ya nunca jamás se cambiará de casa. Si usted aún no es salvo, pero quiere serlo, le prometo con la autoridad de la palabra de Dios que Jesús le salvará, como salvó a aquella mujer cuya carta leí. Y si usted está pensando, pero yo no soy pecador como ella, ¿sabe lo que Jesús les dijo a los fariseos que se creían tan justos y piadosos? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. No hay ninguna persona tan mala que no pueda ser salvada, y no hay ninguna persona tan buena que no necesite salvación. Y si usted quiere ser salvo ahora mismo, le invito a orar conmigo esta oración. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido. Necesito ser salvo y quiero ser salvo. Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme, y prometiste que me salvarías si confiaba en ti. Confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, y que derramaste tu sangre para pagar la culpa de mis pecados. Creo que Dios te levantó de entre los muertos, y saliste victorioso de la tumba. Este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame, sáname. No espero sentir sensaciones raras ni pido señales. Me afirmo en tu palabra y pido tu ayuda para no avergonzarme de ti y testificar a otros acerca de tu gracia y misericordia. Toma el control total de mi vida y ayúdame a vivir de tal manera que traiga honor y gloria a tu nombre. Todo esto lo pido con gratitud y en tu precioso nombre. Amén.